lo que has sembrado, todo lo que has sembrado durante tu vida profesional, Venancio, eso se dice fácil, pero los resultados son obvios. Y yo lo que también le digo a Jorge, mi hermano putativo, que todas esas muestras de cariño que recibió fue por algo. Él ha sembrado mucha amistad, muchas sonrisas, mucho entusiasmo en su vida, siempre muy optimista como tú, Venancio. Y la verdad es que las cosas se cosechan por lo que uno va haciendo en el camino. Por eso dice la canción, ¿no? Que se hace camino al andar. Y también quiero agradecer a Daniel Mendoza, mi alumno, que aquí nos acompaña, que constantemente está en segundo cuatrimestre, pero está muy entusiasmado en la carrera, lo cual me da muchísimo gusto. Y él está encargado de la grabación, de la plática que nos vamos a aventar en voz y protagonismo de mi querido Venancio. Pues quisiera aprovechar y no perder la oportunidad de saludar a Jesús González. No sé si esté Edna también por ahí. Edna Urquidi me dijo que iba a estar ocupadita, pero bueno, la verdad, si me permites, Jesús es el director de la Escuela de Arquitectura y a quien le tengo mucha amistad. Ha sido un descubrimiento, ha sido un trabajo intenso el que ha realizado, un paquete muy importante que le dejó el proceso y el trabajo del arquitecto Alfredo Ambriz. Y la verdad, creo que pues los resultados que ha tenido y las cosas que ha hecho a pesar de la pandemia, pues ahí están todos los alumnos motivados, por algo ha de ser, ¿no? Él es el que tiene que ver con los alumnos. Entonces ha sido un pelotear con los chavos y tratar de sacarlos adelante con esta situación tan incómoda, ¿no? Tan difícil de querer pedirles optimismo ante una camarita, entre una pantalla, en una situación tan nueva para todos, pero que todos hemos aprendido. Entonces voy a aprovechar y le voy a pedir a Jesús que dé la bienvenida al arquitecto, maestro en arquitectura, Venancio Ordoño Reynoso. Adelante, mi querido Jesús. Muchas gracias, estimado José Luis. Hablar de el maestro Venancio Ordoño es hablar sin duda de un gran pilar y referente en la carrera de arquitectura de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Muy buena parte de los logros que ahora cosechamos como carrera de la Autónoma es parte de los trabajos que hicieron mucha gente atrás, nuestros antecesores. Y pues nos ha tocado disfrutar de ese prestigio y de ese trabajo que con mucho amor han venido haciendo cientos de personas y particularmente para esta facultad de arquitectura. Me siento orgulloso de que me den la oportunidad de presentar a una persona tan notable y tan distinguida como el maestro arquitecto Venancio Ordoño. Su casa es y seguirá siendo la Autónoma. Bienvenido y bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Jesús. Pues sin más preámbulos, ¿les parece que comencemos? Adelante, claro que sí. Bienvenido y vamos a poner mucho interés en tu plática. Vamos a ver, voy a poner ahora, perdón. Muy bien. Bien, la historia es una historia que yo les pido se ubiquen en el tiempo, porque esta historia que les voy a platicar es una historia, es una vivencia personal que comenzó hace casi 50 años, al finalizar el año de 1972. Estábamos en el 9º semestre de nuestra carrera y había que pensar ya en el tema de la tesis profesional que se elaboraba a nivel de un anteproyecto en el 10º semestre de la carrera. Coincidió
que en ese momento se celebraba una semana de arquitectura. No había semanas de diseño, puesto que no se había integrado el centro de diseño o el instituto de diseño. Coincidió que en una semana de diseño nos acompañaran distinguidos profesores de la Ciudad de México, entre ellos el arquitecto Molina Montes, y nuestro padrino de graduación, que terminó siendo el arquitecto Fernando Barbará Cetina. Quizás para los jóvenes no les diga mucho el nombre de Fernando Barbará Cetina, pero para las personas de aquel tiempo y todavía más adelante, el arquitecto Barbará era una autoridad en los materiales y procedimientos de construcción. Quien no consultaba el Barbará, no era posible que pudiera construir algo. En esa semana, en una charla informal, en la noche, en los trabajos de repentina del taller, se discutía sobre el futuro de la arquitectura y sobre todo de la enseñanza de la arquitectura y su integración con otras artes del diseño. Yo había pensado en hacer como tema de tesis un museo de arqueología, pero en ese momento me vino la idea de que a lo mejor habría que hacer una escuela de diseño. Y una escuela de diseño para la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque estaban naciendo las nuevas carreras que, como siempre, nacieron del tronco principal, que era la Escuela de Arquitectura. Había nacido la Escuela de Diseño de Interiores o la carrera de Diseño de Interiores. Por cierto, felicidades a las y los diseñadores de interiores. Hoy es el día del diseño de los diseñadores interiores. Y estaba iniciando diseño industrial, artes plásticas, artes visuales. Todavía aquello no tomaba forma, pero pues había que darle alguna y había que hacer una propuesta. Por otro lado, la escuela tenía como sede el que era entonces el edificio propio de arquitectura, que luego fue el de psicología, frente al ISET, una escuela que ya nos quedaba muy pequeña. Entonces ahí comienza la historia, presento la propuesta, la aprueban, me gradúo en 1973, hago un viaje al extranjero en ese mismo año, regreso, hago un poco de pereza y para 1975 pues imprimo la tesis, porque hay que recordar que en aquel entonces la universidad estaba incorporada a la UNAM y no había otra opción que la tesis profesional para titularnos. Entonces, imprimo la tesis, solicito los permisos y la tesis se tituló Un Instituto de Diseño Ambiental en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esto se hizo en 1975, fines del 74, principios del 75. Y hubo en ese momento una junta, una reunión de los directivos y profesores del cuerpo académico de la Escuela de Arquitectura, todavía no era facultad, con el señor rector, el doctor Luis Garibay. Y el doctor Garibay les recriminó que había visto que había muchas tesis muy utópicas. Claro, habían estado de moda las utopías de Archigram, de los metabolistas, que por qué no se orientaba a los alumnos a que realizaran como trabajos de tesis temas que pudieran ser de interés y beneficio para la comunidad y en particular también para la comunidad universitaria. Para sacarse la espina le llevaron al señor rector esta tesis y le dijeron, no señor, miren, sí hay tesis y sí hay trabajos que se ocupan precisamente de lo que usted pide, y le presentaron la tesis. Y simpatizó el doctor Garibay con esta idea y se quedó en su mente el run run de que como estaban creciendo esas carreras, no era descabellado pensar en el Instituto de Diseño. Les voy a mostrar un poquito qué fue lo que yo propuse en ese momento. Esta es la parte académica del campus de la universidad. Aquí hay una calle que separa con el área deportiva y podrán ver ustedes que todo el extremo poniente está vacío. Aquí no había absolutamente nada. Estos fueron los primeros edificios
que se construyeron en CEU, el más grande e importante, la biblioteca, que también era rectoría, la plaza central, aquí había un jardín deprimido. Estos eran los institutos, el de humanidades y el de ciencias exactas, el aula magna, y el único edificio que se había hecho fuera de estos, de aquí el de ciencias químicas, era la Escuela de Periodismo, una obra de los arquitectos Juan Ángel y Gustavo Leaño Aceves. Descansa en paz, Gustavo era casi nuestro compañero, iba un año adelante de nosotros y murió trágicamente en un accidente, pero ellos diseñaron esta escuela. Entonces, mi propuesta era hacer el Instituto de Diseño aquí, aprovechando el edificio que ya estaba construido, el edificio de la Escuela de Psicología, e integrarle todo lo demás para hacer el Instituto de Diseño. Esta es una de las plantas tipo. Verán que desde ese momento ya estaba presente la idea básica, el concepto de diseño básico, fundamental, era la comunicación. La idea era que si íbamos a diseñar juntos, arquitectos, diseñadores industriales, de interiores, diseñadores gráficos y cualquier suerte de diseñador que tuviera que ver con el entorno construido, con el entorno diseñado, pues se pudiera reunir aquí, pero que se comunicaran todos entre sí, se conocieran todos. Entonces, todo el proyecto giraba alrededor de un patio central. Aprovechando el antiguo edificio, se ponía el área administrativa, el área de cubículos de los profesores y los nuevos cuerpos alrededor de ese patio central tendrían un concepto también de dobles alturas, como finalmente esto quedó, para que también hubiera comunicación de un taller a otro taller. Aquí había una modalidad, fue casi un capricho, de que hubiera circulaciones continuas y el edificio fuera ascendiendo en medios niveles. Aquí se puede ver en este corte esquemático que muestra los niveles que se están presentando en esta lámina. Hay otro hecho interesante que quiero señalarles y por eso está esta fotografía, esta imagen de la biblioteca central. Si ustedes ven aquí, planta de los niveles más 640, más 8 metros y más 960. Acuérdense que estamos hablando en este caso de medios niveles. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Cuál es el número común? El número común es 160. Es un módulo que se utilizó en todos los edificios hasta ese momento, excepto periodismo, de la ciudad universitaria. Y fue determinado por este sistema de traves, vigas y bóvedas catalanas que el equipo que planificó y construyó Ciudad Universitaria descubrió que era útil. En aquel momento la mano de obra era muy barata y además los asesores extranjeros quedaron encantados con estas bóvedas de ladrillo aparente, que bueno, fue tal el éxito que tuvieron, que el arquitecto Camarena, que era entonces fue director de la escuela y fue el alma del plan regulador de la universidad por parte del equipo local, pues se fue a la República Dominicana y desde ahí siguió haciendo cosas de este tipo. La ciudad universitaria fue pionera. Entonces, no nos olvidemos de este módulo de 1.60. Este es el espacio central. Este dibujo lo elaboré para mostrar realmente ese concepto. Aquí se nota todo. Se nota ese patio. Se nota cómo van subiendo los medios niveles en una espiral continua. Se nota el edificio antiguo al cual se le añade toda una crujía para hacerlo tener más espacio. Lo que necesitábamos era espacio. La idea era que el patio fuera el punto de reunión, de encuentro y de comunicación entre todos los estudiantes, y acá vemos los núcleos de talleres con sus dobles alturas y sus entrepisos. Y luego la cubierta tridimensional en el patio. En aquel momento yo consideraba que pues tenía nada más una ligera idea de lo que eran las estructuras espaciales y no sabía toda la versatilidad que tenían, y se me hizo fácil meterla en una especie de tambor
que luego en el proyecto del concurso va a desaparecer. Mala la foto, les advierto, estas fotografías son tomadas del único ejemplar que me queda de la tesis. Entonces, no fue muy buena la impresión de esta lámina, pero se advierte realmente esta forma de trabajar de los talleres y aulas talleres abiertos. Y esta es una maqueta. La vista que se tiene desde aquí, pues muestra todavía el lenguaje de los balcones horizontales típicos de todos los edificios de CEU. Entonces, también, aparte de relacionarnos con las construcciones existentes por el módulo de 1.60, que no solamente es un módulo en planta, también en entrepisos en alturas, también tuviera este lenguaje de elementos horizontales mayormente que se da en las edificaciones de Ciudad Universitaria. Y bueno, aquí, perdón, ¿qué pasó? Creo que le di para donde no era. Y aquí hacemos una pausa porque tenemos que saltar varios años. Como les decía, en 1975, a principios de 1975, es que el doctor Garibay, el señor rector, pues se comienza a entusiasmar con la idea del Instituto de Diseño. Y dice, bueno, dice, aquí hay una propuesta, pero sería bueno tener otras propuestas para el instituto. Entonces, ¿qué les parece en la escuela que convoquen un concurso entre profesores y egresados para tener otras ideas? Entonces se convocó al concurso, hubo 7 proyectos y pues, ¿qué creen? Que lo gané yo. Nada más que tuve que modificar el proyecto porque y ya cambiar muchas cosas que me di cuenta que debían cambiarse. Y lo primero que pasó y que fue un requerimiento era que no se hiciera sobre el otro edificio, sino que se hiciera en el terreno libre que quedaba al poniente. Ahí teníamos suficiente espacio para explayarnos. Entonces, en 1975 se gana el concurso. Obviamente es solamente un anteproyecto y este pues tendrá que perfeccionarse y tendrá que evolucionar a un proyecto ejecutivo. Entonces, el proyecto del concurso fue revisado, se hicieron algunas observaciones. Yo había conservado el semisótano. Las autoridades dijeron, no nos vamos a meter en excavaciones, no hagas semisótano. El ingreso principal, escalonado, era uno de los conceptos. Por ahí yo había leído que la arquitectura era música y yo quería que hubiera algo así como una sinfonía venir de la calle, tener una triple altura, luego bajar a una doble, luego a una sencilla, luego tener un vestíbulo otra vez a doble altura, luego un pasillo a una y luego que explotara la música en el gran patio de 4 pisos. Entonces, al ingeniero Leaño, a Juan José Leaño le gustó mucho la idea, pero me dijo, es muy estrecho, hazlo del doble de amplitud. Le dije, pero ingeniero, y los claros ya los resolveremos. Entonces, ahí vienen también todas las cuestiones técnicas. Y bueno, hubo algunas cuestiones muy vanguardistas, estamos hablando del periodo 75, 76 a 79, en donde pues hicimos algunas aportaciones o tuvimos algunas aportaciones interesantes en este edificio. Aquí hay una vista, ahora ya lo están transformando, lo están remodelando, lo van a destinar a otros usos de ese vestíbulo. Aquí se alcanzan a ver los entrepisos. Yo quise que fueran totalmente aparentes, que no se plafonearan e incluso que todas las instalaciones eléctricas fueran visibles para que en un momento dado se pudieran cambiar conforme fueran cambiando las necesidades de las aulas, de los talleres, del edificio en pleno. Yo recordaba mucho ese proyecto de los años 60 de la arquitectura neobrutalista, de la escuela de Hunstanton en Inglaterra, de los Smithson. Y bueno, eso quise más o menos que se pudiera hacer allí con la cuestión de la instalación eléctrica y el sistema de iluminación.
La estructura ya no se, eso fue también un requerimiento desde un principio, desde la misma tesis, que ya no se manejara el sistema de las traves y vigas y la bóveda catalana del 1.60, pero se conservara la modulación. ¿Por qué? Porque había habido cambios muy importantes. Estamos hablando de un periodo muy difícil de la historia de México. Estamos hablando de la docena trágica. José Luis, Jorge, Suárez lo conocen perfectamente y saben a qué me refiero. Las nuevas generaciones no saben, pero es algo un poquito menos malo de lo que nos espera si seguimos como vamos. Se está riendo Jorge, pero creo que estás de acuerdo, ¿verdad? O no sé si igual de malo. Entonces hubo muchos problemas por eso. La mano de obra se encareció muchísimo y entonces además se había construido la escuela primaria Antonio Caso y había casetones de sobra para colar el edificio y recuperarlo. Pero ¿qué íbamos a hacer con los grandes claros? Entonces hicimos un sistema híbrido. Hay partes del edificio que es una estructura de concreto aligerada con casetones, concreto reforzado. Y hay otras partes, los claros que tenemos de 16 metros y hasta más. En el auditorio hay uno de 19, 20. Se hizo con postensados. Para esto, pues hay que reconocer, contamos con la muy valiosa colaboración del ingeniero Gustavo Dávila Camacho, en paz descanse, que era un egresado de la universidad, hermano del ingeniero Alfredo Dávila, de ahí del Instituto de Ciencias Exactas, pero que él se dedicaba al diseño estructural de puentes allá en el noroeste del país y era un experto en postensados. Entonces él hizo todo el cálculo y todo el diseño estructural del edificio del centro de diseño. Lo recuerdo con mucho cariño porque además fue extraordinariamente cuidadoso en respetar el proyecto arquitectónico. Yo se lo agradecía y él me decía, no tiene que agradecer arquitecto. Yo le tengo mucho ese comentario, me dijo, usted no me está dando problemas porque su proyecto tiene orden. Tiene un orden que es posible hacer prácticamente lo que se quiera. Entonces, el ingeniero Dávila, pues calculó, fue un proceso largo, fue un proceso de trabajo bastante largo para calcular todas las partes de los postensados. Y luego ya les platicaré otras cosas. Aquí está el edificio, como quedó terminado con su patio, sus balcones interiores, ya no está el zigzag, y la estructura tridimensional de la que cubre el patio y de la que voy a hablar al final. Ahorita me voy a ocupar un poco más de los conceptos arquitectónicos y también de la parte constructiva en lo que fue la estructura de concreto, tanto en el concreto reforzado con el concreto postensado y desde luego hablaremos un poquito de la triodética o la estructura espacial, la estructura tridimensional. Ese patio realmente se trató y fue el alma del proyecto. Estas imágenes datan de la inauguración de una de las semanas de diseño. El edificio se inauguró en 1979, el 11 de febrero de 1979. De hecho, estaba terminado desde noviembre del 78, pero el doctor Garibay quiso organizar una serie de eventos de talla internacional y aprovecharle para inaugurar el centro de diseño. Entonces, desde allí tuvimos una serie de eventos, fue el juguetito nuevo de la Universidad del Centro de Diseño, todo sucedía allí. Aquí tenemos la inauguración de una semana de diseño. Cuando se inaugura el Centro de Diseño en 79, se realiza la primera semana de diseño. Y les digo semana de diseño mal llamada porque fue quincena de diseño. Es decir, se hizo un evento de 2 semanas en los cuales además tuvimos una gran cantidad de visitantes muy distinguidos, tanto del país como del extranjero. Recuerdo que tuvimos cursos, conferencias y seminarios con gentes como Geoffrey Broadbent, autor
de un tratado de métodos de diseño, o como Gunnar Birkers, que fue el sucesor y brazo derecho del despacho de Eero Saarinen. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de tener a esas personas con nosotros. Esta es la inauguración de una semana de diseño. Allí se hizo, creo que en esta estuvo presente el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, estuvo el diseñador Alejandro Lazo Margain, entre otras personalidades. Esto era lo que yo quería que sucediera en el patio, ¿verdad? Los diseñadores industriales hicieron estas bicicletas de Lero y ahí las presentaban, y los diseñadores industriales ahí presentaban sus maquetas y sus modelos, y los arquitectos también, y las diseñadoras de interiores hacían escenografías, hacían aparadorismo, y lo hacían ahí en el patio, y todos los estudiantes de las carreras de diseño pues se enteraban de lo que se estaba haciendo. Y además se vivía un ambiente muy bonito entre los estudiantes porque todos se conocían, ¿verdad? Inclusive pues tenemos cantidad de familias que se formaron ahí, de matrimonios que se hicieron ahí, de un arquitecto con una diseñadora de interiores. No son temas personales, pero en fin, todo esto lo permitía la comunicación que había entre todos los estudiantes y los profesores. Aquí, por ejemplo, se utilizaron los muros y la Escuela de Diseño Gráfico estuvo haciendo concursos de murales que, bueno, luego se borraban y cada año se hacían unos nuevos. En una ocasión tuvimos, cuando empezaron la ruta de la Catrina, un proyecto de la Secretaría de Educación, que ustedes recordarán, el primer proyecto se llenó de catrinas para la fecha del 2 de noviembre, la avenida Vallarta, y la universidad participó como con 20 proyectos, y pues se reunieron, se concentraron aquí, fueron los estudiantes de diseño los que las hicieron, y aquí se exhibieron en el patio del edificio. Pero bueno, vamos ahora un poquito a la parte de la construcción, de la realización y las vicisitudes que vivimos en el proceso de realización. Esta es una fotografía que tomó José Luis de la primera piedra, que ahí se conserva, ¿verdad? Se hizo una celebración el día 9 de abril de 1976 para colocar la primera piedra con cohetes, con banda. Vino una máquina, rompió la tierra, abrió una cepa, se subieron las autoridades universitarias en la máquina para romper la tierra. Todo muy bonito, muy espectacular, pero realmente la obra no se inició sino hasta 6 meses después. Siempre nosotros tenemos la costumbre de hacer un festejo cuando se coloca la primera piedra. Yo he dicho que el festejo se debe hacer cuando se coloca la última, pero en fin, son las costumbres que tenemos. Se inicia la construcción e inicia con mucho ímpetu, sobre todo con lo que se refiere a las estructuras de concreto reforzado. Aquí podemos ver en esta imagen que es el gran vestíbulo, apenas están desplantadas las columnas. Aquí vemos una esquina de talleres, ya es una fotografía posterior. Vemos esas dobles alturas, esa articulación, cómo iban fluyendo los espacios de uno a otro en los 4 niveles del edificio, una fachada lateral, y aquí vemos que está interrumpido porque no surgen los otros cuerpos. ¿Qué pasa? Pues que los postensados se atrasaron. ¿Por qué se atrasaron los postensados? Porque solamente en el país había una fábrica que se llamaba Gamesa o Gamesa o algo así, no tenía nada que ver con las galletas, que era la que producía cables de acero de alta resistencia, que son los que se necesitan para hacer los postensados. Se hacen unos haces de cables de alta resistencia que van dentro de unos tubos, terminan en unos torones y luego con una máquina hidráulica se jalan para que a la hora de soltar compriman el concreto. Por eso es postensado, porque ese proceso se hace una vez que el concreto ha fraguado. Si no, sería un pretensado, que es otra manera de hacer estas estructuras. Total que este problemita de la huelga de la fábrica de los cables de acero, pues nos atrasó aproximadamente 1 año. Mientras tanto,
pues seguía avanzando la obra. Aquí tenemos unas fotografías, vean cómo ya los talleres tenían ya hasta buena parte de la ventanería colocada. Los módulos entre columnas son de 8 metros. Las alturas de piso terminado a piso terminado son 320. La anchura de los pasillos principales son 320. El volado que tiene ahí en el último piso también son 320. Las circulaciones que hay en las esquinas tienen unos vestíbulos que son 480. Entonces, si vemos, siempre está el número común 160. Es el módulo. Es el módulo empleado aquí. Aquí podemos ver en la estructura los capiteles que reciben precisamente, hacen la articulación entre la columna y la losa, porque las traves se dejaron ahogadas. Es decir, hay mucho refuerzo de acero porque insistió mucho el ingeniero Dávila en que no hubiera traves salientes, que quedara todo embebido en la misma losa. Es verdaderamente impresionante pararse en este lugar. Los que tengan acrofobia no lo pueden hacer porque quedas realmente en el aire y a una altura de 16 metros sobre el piso, que es lo que hay precisamente también multiplicando 10 veces 1,60 o los 5 niveles que tiene el edificio. Esta imagen me gusta mucho porque está en primer plano la Escuela de Periodismo y Comunicación, que hoy en día es la serie de AXA, Actividades Artísticas y Culturales, y podemos ver precisamente ese lenguaje de planos horizontales que prevalece en la universidad y que obviamente aquí para mí era muy importante respetarlo, que el edificio se sintiera parte de la universidad y no como algo que cayó por ahí de otro planeta. Aquí vemos que está detenida la construcción del vestíbulo de ingreso. Y lo mismo sucedió en la parte del auditorio, que es donde están los grandes claros. Aquí los podemos ver. Aquí ya habíamos avanzado un poquito. Ya la losa del segundo piso, ya que la tenemos cimbrada. Esta es la primera losa que es postensada. La primera es reforzada. Porque aquí teníamos la posibilidad de una trave hasta de 1,40 reforzada. Entonces nos daba perfectamente para hacer los puentes del primer nivel del vestíbulo, pero ya no nos daba para las losas de los siguientes niveles. Aquí van subiendo los conectantes verticales, el conectante interno para el manejo interno del edificio y el que correspondía al público en una esquina, y son 4 los que hay, 2 con servicios sanitarios en los extremos opuestos. Y luego vemos aquí la estructura tridimensional. Y van a ver que la estructura tridimensional está apoyada aquí en unas columnas falsas que dejamos allí, porque ya a Adrián de México le urgía colocar la estructura, quería recibir su dinero, y no podíamos recibir la estructura porque no había dónde apoyarla, porque faltaban 2 cuerpos, había solamente 2. Entonces hicieron unas columnas con un herrero para sostener provisionalmente los apoyos. ¿Qué pasó con esas columnas? Se quedaron ahogadas en las columnas de concreto. Aquí está la famosa estructura triodética que siempre ha causado una gran inquietud entre los alumnos, les interesa mucho, les llama mucho la atención. Y bueno, hay razón realmente para que llame la atención. Dicen, es una tridilosa. Bueno, estrictamente hablando no es una tridilosa, pero el primer referente que teníamos de estructuras espaciales eran en efecto las tridilosas. Y pues yo hice un viaje a la Ciudad de México, hicimos un viaje de estudios con estudiantes y aproveché la oportunidad para escaparme e ir a ver, a entrevistarme con el papá de las tridilosas. Yo creo que Jorge Suárez, José Luis saben perfectamente quién fue el papá de las tridilosas, el ingeniero Eberto Castillo, que era ni más ni menos que el presidente del Partido Comunista Mexicano. Era un perfecto comunista, ¿eh? Yo me lo encuentro en el lugar donde nos entrevistamos, en el World Trade Center de la Ciudad de México, que entonces ahí es donde hizo realmente las grandes
tridilosas, estaba a punto de abordar su Mustang negro Mach 2, impecablemente vestido, con una chamarra de piel, ropa de portafolio de diseñador, o sea, el perfecto comunista, ¿verdad? Que piensa como Marx y vive como Trullet. Pero fue muy amable y me dijo, bueno, dice, creo que lo que usted quiere es más bien una estructura espacial porque quiere que sea translúcida. No le podemos poner concreto encima. Entonces me dijo, hay una empresa en México que tiene una patente canadiense que probablemente sea quien la pueda hacer. Esa misma tarde me fui a la oficina de Fernando Barbará y le dije, ayúdame. Pues el Barbará sabía todo lo de construcción, saca sus ficheros y me dice, esa empresa se llama Adrians de México y está aquí por el rumbo de Azcapotzalco. Ya me dio la dirección, teléfonos, etcétera. Y al otro día temprano hice una cita, me recibieron, llevaba yo mis planos, se interesaron mucho y bueno, en una semana teníamos en Guadalajara las gentes de Adrians de México ya con la propuesta para la cubierta del centro de diseño. El sistema es muy simple y esto es lo más interesante de esto, porque aquí ya habíamos incursionado con varias compañías, estructuras de acero que querían hacer triodéticas hechizas, pesarían una barbaridad, pero este sistema es muy simple y además es modular. De hecho, el sistema se llama Unistrut en inglés y traducido sistema modular uniposte de la compañía canadiense que es la que tiene la patente y se la vende a Adrians de México. Solamente hay tres componentes en este sistema. Lo que son los conectores, que son unas placas, hoy ya son troqueladas, entonces eran troqueladas y soldadas, que tienen tienen 9 perforaciones. Una al centro, 4 en el sentido horizontal y 4 en el sentido diagonal. Las 4 en el sentido horizontal son para recibir las cuerdas con los unipostes y las otras diagonales para recibir los unipostes diagonales. Y para ajustar esto, pues solamente se requieren tornillos, rondanas y tuercas. Desde luego, se aplica una presión uniforme con un aparato especial, un equipo especial, como el que utilizan en las llanteras para ajustar las llantas, los vidrios de los automóviles. Hoy han mejorado y han cambiado mucho el sistema. Adrians tenía entonces un módulo de 1.20. Y yo les dije, bueno, pero es que nosotros tenemos todo el edificio modulado 1.60. Dice, no hay problema. No, pues ¿cómo iba a haber problema si les estábamos pidiendo una cubierta de aproximadamente 1.200 metros cuadrados de superficie, cuando la más grande que ellos habían hecho era solo de 400 metros cuadrados? El noveno orificio del conector es para poder aplicar otro conector en sentido inverso, porque las estructuras tridimensionales, las estructuras espaciales pueden crecer a lo vertical, a lo horizontal, en lechos uno sobre otro, como se desee. Aquí tenemos ya detalles de la estructura cuando se estaba montando. Lo que les mostré ahorita, aquí lo pueden ver otra vez con más detalle, cómo está el conector, cómo están los unipostes. Vean que aquí las diagonales es un solo uniposte y en las cuerdas en este caso son dobles. Se pueden poner dobles según el esfuerzo que va a hacer cada miembro, cada elemento, de acuerdo al cálculo estructural. Y además, en un momento determinado, se pueden también elaborar en una lámina de un calibre más grueso, porque estos postes son de lámina doblada, rolada y doblada. También la siguiente perforación, la que está en medio, es si se quiere hacer otro nivel. De hecho, aquí en la triodética del centro de diseño, en el centro, tiene unos conectores que están puestos boca abajo, que no dan absolutamente a nada, pero esos se instalaron y se dejaron allí
en el caso de que en un futuro se quisiera convertir esto en una tridilosa. Poner concreto encima, habría más carga y entonces se reforzaría la parte del momento máximo con otro lecho de postes y cuerdas conectado con esos conectores. Lo más interesante de esto, la estructura llegó en aproximadamente la cuarta parte de un vagón de ferrocarril de carga. No ocupa gran espacio y fíjense todo lo que se desplegó. La estructura originalmente en el proyecto del concurso se iba a apoyar en unas pirámides invertidas, pero eso aumentaría mucho la altura y aumentaría mucho el costo. Entonces se decidió apoyarla en estas cruces, en estas crucetas de vigas de acero. ¿Qué se hizo para montar la triodética? Se armó primero la periferia, que es lo que estamos viendo aquí. Y luego poco a poco se fueron metiendo tramos de estructura de 8 metros de ancho, 3 tramos para cubrir los 24 metros del claro. Aquí vemos lo que se tuvo que hacer, el truco para recibir la triodética mientras llegaba la estructura de concreto hasta su lugar definitivo. Aquí vemos precisamente el proceso de montaje. Aquí hay unas plumas que están subiendo un tramo de 5 módulos de 1,60, o sea, 8 metros, y lo están subiendo precisamente para ajustarlo al que ya habían puesto antes o ajustarlo al de la periferia. Aquí podemos ver otra vista con ese gran hueco. Todavía no llega el último módulo. Esta es la parte que da hacia el poniente, en donde están el auditorio y los talleres especiales, los claros más grandes. Fue tal el éxito de esto que Adrians de México, ya a los años después, en 1992, colocó esta placa conmemorativa que todavía está ahí en el vestíbulo del Centro de Diseño, donde Adrians reconoce a la universidad por su carácter vanguardista al haber sido la primera institución en instalar una estructura tridimensional en América Latina. Es decir, aquí nos colocamos a la vanguardia latinoamericana con esta estructura tridimensional. Pues aquí está el edificio como se encuentra ahora, ya no se llama diseño, ha habido grandes cambios en la universidad a través de estos años, de los últimos, pues no estoy muy enterado, puesto que como les decía, tengo 8 años ya en el retiro, ahora le tocó la letra G, es el edificio G, parece que hay un esquema de departamentalización, ahora los edificios ya no son exclusivos de ninguna carrera ni de ninguna escuela y los estudiantes se mueven a través de del campus y de los distintos edificios según las necesidades de espacio que tienen para sus clases. Y para terminar esta historia, pues sí me gustaría hacer un recuerdo y una memoria de las autoridades, el doctor Luis Garibay Gutiérrez y el licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, que realmente fueron los que creyeron en este proyecto, fueron los que lo impulsaron, fueron los que lo financiaron, fueron los que lo hicieron posible. Y desde luego también a algunos de mis maestros, a los que siempre les estaré reconocido y que ya no están con nosotros, pero seguramente estarán en un mejor lugar, recibiendo el premio que merecen por la labor de tantos años que hicieron. Nuestro querido ingeniero José Luis Amezcua, el arquitecto Guillermo de la Torre y Rizo, el arquitecto Rafael Medina Esquivel, el arquitecto Raúl Mendoza Rivera y nuestra querida doctora María Luisa Puyón. Pues esto es la historia brevemente que les puedo contar y si hay tiempo y si el arquitecto Jesús, José Luis, el coordinador quieren que haya algunas preguntas, pues estoy abierto por un ratito más para que lo que quieran ustedes. Jesús, adelante. Muchas gracias, José Luis.
agradecer a nombre de la universidad, de la Facultad de Arquitectura. Hoy en la mañana platicaba con el decano que ibas a estar en conferencia y me dice, pásame por favor la liga, yo voy a estar en una reunión con el rector, pero ojalá y me pueda escapar un ratito para ver al buen Venancio, me dijo el decano Joel García. A nombre de las autoridades de la universidad, agradecerte este acto que acabamos de ver. Es una muestra de tantos frutos que cosechas por hacer bien tu trabajo, por ser quien cultivó y sigue cultivando en el corazón y en la mente de tantos arquitectos el espíritu más puro de los valores y de hacer cosas bellas y de hacer arquitectura. Todo tu trabajo se ve reconocido al ver tantas muestras de cariño de tantos alumnos, de tantas personas que te quieren y para siempre la gratitud de la Universidad Autónoma de Guadalajara por tanto que le has dado. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a ustedes y aprovecho para enviar un saludo porque la desvelamos. Nos está viendo Leticia Orozco en París a las 3 de la madrugada. Un saludo muy afectuoso para ella. Muchas gracias, Venancio. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes.